también lo que ha aparecido en los medios de comunicación, y es esta situación en la que una vez que se aprobó en el Senado, autores, escritores, en forma bastante masiva, se puede decir, salieron a decir que esto los desprotege, que esto los deja vulnerables, porque bueno, si cualquiera puede fotocopiar un libro y que no queda claro si es por fines de estudio o por qué fines, perjudica, por supuesto, a los autores. Bien, bueno, la primera aclaración es que no es correcto llamarlo el proyecto fotocopia o la ley fotocopia, porque en realidad hacia el futuro lo que más hay son contenidos digitales. En realidad cuando los estudiantes universitarios les hacen una encuesta, lo que quieren tener es el libro digital. Y hoy en día, aunque existen centros de fotocopias en la mayor parte de las facultades que están siendo gestionadas por los estudiantes, es decir, que todos ellos podrían ir presos hoy, y los que también ponemos en nuestros programas textos que luego encomendamos a los centros de fotocopias, también podríamos ir presos con esta legislación, con la legislación anterior. No, eso es una parte de la realidad. Lo más importante son las plataformas virtuales de aprendizaje, que es lo que se va a generalizar. Entonces, lo de la fotocopia me parece que es un poco antiguo. En realidad, el tema es el acceso al texto digital, el acceso digital a la música. Ese es el gran tema. Hay que pensar que esta ley es una ley de 1937 y recién se modifica ahora. Es decir, del 37 hasta ahora no hemos modificado el artículo 45, que es toda la ley trata sobre el artículo 45, que son las excepciones a los derechos de autor. No ha habido ninguna modificación a las excepciones a los derechos de autor, pero los derechos de autor han avanzado enormemente en el mundo, está lleno de legislación internacional sobre los derechos de autor, es decir, los derechos de autor están extremadamente protegidos. ¿Qué hizo esta ley? La resumo brevemente. Primero, permite la copia de partes de texto, de texto, de capítulos, etcétera, con fines de enseñanza e investigación en instituciones dedicadas a este fin. Esta es la primera parte del texto, que es una cosa que los estudiantes de la FEU reclamaron mucho y que, bueno, viene a poner un marco legal a lo que ya sucede, ¿no? A lo que ya sucede. La segunda parte es la reproducción permitida para las bibliotecas. Con la legislación vigente hoy, una biblioteca no podría prestar un texto sin autorización de su autor. Quiere decir que con la legislación que hay, estamos todos ilegales. Los profesores, los estudiantes, las bibliotecas, esto había que corregirlo. Y inicialmente llega un texto de la FEU, pero luego llega un texto del Poder Ejecutivo, del Consejo de Derechos de Autor del Poder Ejecutivo. Eso es lo que más me llama la atención de toda esta discusión, porque en realidad en el Consejo de Derechos de Autor del Poder Ejecutivo están representados los autores, y nosotros, cuando aprobamos la ley, el último artículo, le ponemos una comisión de seguimiento de la ley para que los autores, el Poder Ejecutivo, los parlamentarios puedan hacer seguimiento. ¿Qué autores están de acuerdo con esto? Yo creo que hay una mala interpretación del contenido de la ley. Entonces eso no lo vuelve peligroso, porque cuando una ley... No, creo que hay una mala interpretación. Yo leí la carta de los escritores y me da mucha pena porque conozco a muchos de los escritores que están ahí y creo que se están equivocando, que se ha aceptado la generalización de que con este proyecto cualquiera puede fotocopiar cualquier cosa y ellos se van a quedar sin trabajo. No es así. Ahora, la ley es súper garantista, súper garantista. Por eso yo pido a todo el mundo que lea el proyecto de ley. Nadie quiere ir contra los autores, nadie quiere ir contra los músicos. Pero hay dos cosas aquí, Ana. En primer lugar, la Cámara Uruguaya del Libro se opuso terminantemente a todo el proyecto. Estamos hablando de un proyecto que le permite a las bibliotecas reproducir un ejemplar roto o extraviado. Estamos hablando de un proyecto que le permite a los estudiantes sacar una copia para su uso y el docente una copia para tener en clase. Estamos hablando de un proyecto que permite unas excepciones mínimas. Estamos hablando de un proyecto que le da marco legal a actividades que son ilegales. Estamos hablando de un proyecto que la copia con fines de lucro la pena con cárcel. Entonces, la Cámara Uruguaya del Libro se opuso a todo el proyecto. Yo les pedí que por favor nos hicieran llegar modificaciones, pero el proyecto iba a salir. Porque para nosotros es importante regular una política pública de enseñanza, una política pública de archivos. El científico Rafael Radi estuvo aquí en esta mesa de trabajo y él decía, y usted también es experiente en ese aspecto, lo que muchas veces se hace en el mundo y es
Alguien tiene que pagar esa licencia. En este caso, él decía que lo paguen las universidades, que con el presupuesto universitario, con el presupuesto que sea, se pague esa licencia. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda hacer efectivamente una copia, pero que esa copia para estudio, para garantizar, no sea entregada gratuitamente incluso, sino que se paguen las licencias. Usted tiene un código, ese código se lo da a la universidad, ese código es intransferible, con ese código usted va y puede hacer las fotocopias. Perdón, Y la alguien paga- plataforma virtual de aprendizaje pide un código. Todos los estudiantes tienen una contraseña con la cual entran en la plataforma EVA y pagan por su copia. Lo que a mí me parece es que, vamos a ver, yo veo que todas las soluciones son que el Estado pague, que el Estado financia las editoriales, que el Estado financie, que el Estado compre tal número de ejemplares. Yo ya escuché esto de la Cámara Uruguaya del Libro. Entonces, si queremos discutir que el Estado tiene que financiar la actividad cultural, entonces vamos a discutir ese tema. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque la solución... Y esa licencia de los autores, ¿quién la paga? Porque bueno, uno fotocopia gratis. Pero ¿y quién paga la licencia para los autores? Hay fotocopias porque hay libros. Vamos a ver una cosa. Los autores que se fotocopian para fines de enseñanza son muy poquitos. Y la mayor parte de los textos que se fotocopian para enseñanza no son nacionales. Yo entiendo que Roy Berocay viva de sus textos, pero Claro. eso no se fotocopia para fines de enseñanza y no ¿No? se foto. Y además, si ¿Y se la ley no lo va a fotocopia, permitir esto? se No, fo- no va- no, no se tiene- fotocopia una parte. La ley dice que se fotocopia una parte. ¿Cuál es el tema? Y sobre esto, además, no hay discusión. El gran tema son dos cosas. Es la derogación de un artículo del Código Penal que le pone multa a alguien que fotocopia sin fines de lucro y sin intención de dolo. ¿Por qué? Porque toda la legislación internacional lo que castiga con cárcel, lo que castiga con el Código Penal, con delito penal, es el dolo y la producción comercial y la producción industrial. No se castiga con penas equivalentes a la cárcel una copia de uso personal. Imagínese que en la encuesta de la FEU el 42% de los estudiantes decían que bajaban libros enteros, que yo no sé esto, cómo piensan regularlo, porque hay una cosa que es cierta. Hay bibliotecas enteras disponibles para los alumnos con un celular. ¿Y esto cómo lo vamos a controlar? A ver, que alguien me lo explique. Pero, ¿qué pasa? La ley es una ley malvada, la ley que viene del 37, porque ese estudiante que se baja un libro entero, el 42% de los estudiantes de la universidad bajan libros enteros. Son 42.000 estudiantes, hay 100.000 estudiantes, 42.000 transgresores de la ley. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a meter presos? ¿Les vas a poner una multa? Si eso no se hace. Además, no se hace. La copia privada. ¿Cómo empezó la copia privada? Bueno, cuando usábamos un cassette para grabar una canción en la radio. Esto, según la legislación del 37, ya me hacía a mí pasible de multa o una pena mayor. Imaginemos nosotros Usted las dice que copias, los autores, sí. lo que está pasando es que los autores no están interpretando están bien interpretando la ley. Usted dice bien la que ley. usted puso el ejemplo de Roy Berocay, podrían ser otros ejemplos que se tomen como libros para estudio por distintas razones, y que ese libro va un estudiante, lo toma, lo fotocopia. No lo puede fotocopiar entero. Por la ley no lo puede fotocopiar entero. Tiene que fotocopiar partes o capítulos. Es decir, es el profesor el que va a mandar este texto, Sí. ¿no? No es el estudiante que va a decir, ay, Lo yo fotocopio. fotocopio. Hay una regulación en el centro de estudiantes de que las fotocopias que van al centro de estudiantes pertenecen a los programas de estudio, porque tampoco es que es un viva la patria en la facultad. Yo entiendo que en la universidad quizás no es así disciplinada como un ejército, pero no es un viva la patria. Uno va al centro de estudiantes y los docentes hacemos un programa y yo en ese programa mando textos de Sartori. Yo no le pago derechos de autor a Sartori, pero yo mando textos de Sartori. Sartori está vivo. Y todos mandamos desde el principio de los tiempos capítulos de Sartori. Ahora, es cierto, el libro de Sartori en plaza no se consigue. Yo vengo estudiando de fotocopias desde que tengo uso de memoria. Y la verdad es que las fotocopias, este mundo es otro, es un mundo digital. Es Lo que otra pasa es que eso película la de los alimenta estudiantes de el hoy. negocio de No, las pero el fotocopiadoras negocio y no la de los fotoco- autores. Pero el negocio, el lucro con la copia está penado con cárcel.
en eso la ley del 37 se mantiene vigente, está penado con cárcel. ¿Y por qué usted cree que los escritores salieron con esa Leí, firmeza? No me gusta decir virulencia porque no sería justo. Yo leí el texto de los escritores y le pediría a todos los escritores, incluyendo a mis amigos escritores, que los tengo unos cuantos ahí, que por favor lean el texto de la ley. Lean el texto de la ley. Ustedes cuando trabajaron en este proyecto, usted preside la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, ¿recibieron a los autores? ¿Recibieron escritores? Claro, recibimos a la Cámara Uruguaya del Libro, recibimos a la Fundación de Cultura. Lo que pasa es que con la Cámara Uruguaya del Libro dijeron, nosotros no queremos saber de nada con el proyecto. Bueno, esa no es una manera tampoco de trabajar en el Poder Legislativo. Después nos hicieron llegar sus correcciones al texto del proyecto fueron de ley, incorporadas. y las consideramos y decidimos que no. Había una de sus consideraciones que era que la hizo la Cámara Uruguaya del Libro y la hicieron los trabajadores de Fundación de Cultura Universitaria. Que la parte razonable del texto que se podía copiar por cualquier modo, porque sacar una foto también es copiar y escanear también es copiar, porque todo el mundo habla de la ley de fotocopia, pero no, es mucha cosa la reproducción. Que esa parte fuera una parte razonable. Y ellos querían que fuera un 10%. Y nosotros dijimos, no, que vaya a la reglamentación y que lo reglamente el Consejo de Derechos de Autor, donde ellos, por otra parte, están representados, que es una parte razonable. Le pongo un ejemplo de una modificación que la Cámara Uruguaya del Libro introdujo y que no se tomó en cuenta. Después viene el tema de Agadu, que es distinto, porque Agadu está de acuerdo con el proyecto. Lo que no está de acuerdo es con la copia privada y con la derogación de las penalidades de quien hace una copia sin fines de lucro. Agadu no está de acuerdo con estas dos cosas. Nosotros tomamos la posición de Agadu, lo que dijimos es, vamos a mantener estos artículos, vamos a agregar la comisión de seguimiento y como Agadu llegó al final, vamos a dejar que en la Cámara de Diputados se abra la discusión sobre estos dos artículos. Por supuesto que la Cámara de Diputados puede abrir la discusión sobre todo. Lo que hicimos nosotros, en particular lo que me compete a mí como presidenta de la Comisión de Educación, primero fue hacer que el proyecto saliera. Que el proyecto saliera para ser modificado después, pero que saliera. Es decir, lo que no podía yo era trancar el proyecto. Y el proyecto que salió no es el de la FEU ni el del Ministerio del Poder Ejecutivo. Es una mezcla entre el proyecto de los estudiantes y el proyecto del Poder Ejecutivo, con añadidos parlamentarios como la creación de la comisión de seguimiento, una comisión toda garantista para ver que en la aplicación de esta ley no se daña a los autores. Hay toda una comisión hecha para que los autores puedan velar que el cumplimiento de esta ley no los dañe. Es mi íntima convicción de que esta ley no va a dañar a ningún autor. Pero la otra discusión, si las empresas editoriales quieren que el Estado las financie a través de compra generalizada de sus libros, sí, bueno, esta es otra discusión de cómo el Estado financia la cultura, pero es otra discusión. Ajá, usted dice entonces, lo que permite esta media sanción, porque bueno, todavía falta que ingrese a la Cámara de Diputados, es la fotocopia de parte de los libros, no con fines de lucro, sino con fines de investigación y de enseñanza. Y la copia de 3 ejemplares, nada más, para las bibliotecas que necesitan reproducir un ejemplar dañado. Y el uso para la parodia, qué sé yo, ¿no? Como las murgas también están todas ilegales, usando partes y músicas. Y las murgas podrían ir todas presas, como yo podría ir presa con la ley del 37 que está vigente. Por eso me parece irresponsable decir que la ley no tenía que ser modificada. La ley tenía que ser modificada. Después podemos discutir aspectos parciales de la ley, por supuesto. Entonces, incluimos varias cosas. Incluimos lo de la caricatura, la parodia, y no me acuerdo qué es, un artículo muy gracioso que nadie lo discute, para que, por ejemplo, las murgas puedan hacer uso de textos y música sin tener que pedir derechos de autor. Todas estas cosas que ya se hacen, porque la gente baja música y no cree que va a ser llevado a un juzgado por bajar una música para salir a correr, ¿verdad? La gente hace todo esto, ya lo hace, claro, sabe que hay penalidades. Entonces, claro, creo que la preocupación es para los que hacen negocio con eso, ¿verdad? Bueno, para los que hacen negocio, por eso insisto, está vigente la ley del 37 con penas de prisión y penitenciaría. Las penas para la piratería, para lo que realmente perjudica al autor, que es la copia comercial, que es la fotocopia industrial o la piratería de las películas o los discos. Bueno, todo eso sigue penado duramente. Entonces yo lo que pediría es que leyeran el texto de la ley, porque yo creo que leyendo el texto de la ley se van a dar cuenta que la ley cumple lo que en las convenciones internacionales llaman los 3 pasos,
está hecha para casos especiales, prohíbe el lucro y además trata, porque todos queremos cuidar los derechos de autor, no se puede suponer que nosotros, yo misma soy autora de 3 libros, ¿no? Todos queremos cuidar los derechos de autor, pero los derechos de autor, imagínense que los derechos de autor tienen sus limitaciones. Piense usted en las patentes de medicamentos. Las patentes de medicamentos, bueno, las patentes funcionan durante un tiempo, luego tienen que ser liberadas al público, porque son bienes del uso público. La ley Disney es una ley muy famosa que se hizo para que la corporación Disney, no Walt Disney, sino la corporación Disney pudiera tener los derechos de autor por 90 años. Entonces, aquí hay todo un tema de discusión entre la protección de los derechos de autor y el acceso de la gente común, diría yo. Los estudiantes son una parte, pero todos somos parte de eso, a los bienes culturales y a los tesoros de este mundo, que es eso lo que el proyecto pretende resguardar. Le cambio de tema porque este tema sin duda va a dar que hablar. La invitamos a ustedes, seguramente la semana próxima lo haremos con los diferentes actores que están involucrados en este tema. Le cambio de tema por lo siguiente. En las últimas horas el Partido Socialista hizo una propuesta vinculada con el tema salarios y precios. Respecto a los salarios, el Partido Socialista planteó discutir, incrementar los salarios mínimos y respecto a los precios planteó, y no quiero ser bien precisa, si un sistema de regulación de precios de acceso voluntario y cumplimiento obligatorio de un mínimo de funcionamiento de 1 año, renovable a 2, y que no implique la congelación de precios en todo el periodo, sino que incluya mecanismos de ajuste de precios en función de los costos de producción. A partir también de la negociación con empresarios y trabajadores. Bueno, a mí me parece interesantísimo, sobre todo la segunda parte de la propuesta. Sobre la primera parte de la propuesta, que es también las pautas salariales que están muy determinadas en función de la productividad de las ramas de actividad, hacer un esfuerzo con los ajustes de los sectores salariales más vulnerables y ahí está toda esa discusión sobre empleo y salario, ¿no? Entre los que van con la biblioteca de que cuidar los salarios implica reducir el empleo, yo francamente no creo ni que los salarios, ni que la inflación que tenemos sea producida por los salarios, ni que haya una relación negativa empleo-salarios. No la hubo en estos 10 últimos años. Hubo crecimiento del empleo, hubo crecimiento del salario. Me van a decir, sí, también hubo crecimiento económico. Sí, también hubo crecimiento económico, pero plantear que empleo y salario son contradictorios es un planteo políticamente muy complicado, porque entonces los trabajadores renuncian a cualquier cosa con tal de mantener el empleo y eso lleva a unas tasas de explotación grandes. Sí, el planteo lo hace el Partido Socialista y en cuanto a los legisladores de Asamblea Uruguay y del Frente Libre Seña han planteado que no es oportuno este planteo, no es oportuno plantearse con el déficit fiscal que tiene el país el incremento de salarios y de que nada sirve salarios altos con la inflación subiendo, porque eso golpea sobre lo más débil. A ver, ¿no? primero, yo creo que es oportuno, porque si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a plantear, no? Digo, es un planteo hecho en un momento en que el Ministerio de Economía acaba de anunciar que no va a crecer al 2,5%, sino al 1%. Es un planteo hecho en un momento en que hay retracción del consumo. Es un planteo hecho en un momento en que están todos los reflejos conservadores de la sociedad uruguaya bien alertados por la situación. Pero además es un planteo que tiene otro aspecto que es lo que me parece más interesante, y es el tema de los precios, porque en realidad los precios sí influyen mucho en la inflación, pero esto yo no soy economista, habría que traer un economista acá a discutir qué es lo que está determinando la pauta inflacionaria en este país, porque hay inflación importada, hay inflación por precios, hay inflación por salario. Esto es toda una discusión, seguramente 2 economistas le van a dar 2 respuestas distintas. Pero el tema de los precios me parece básico. Primero, porque... ¿Está de acuerdo en lo que plantea el Partido Socialista? Totalmente, porque hay una cosa, desde la COPRIN, que en este país ya no se habla más de regular los precios, pero este país está lleno de precios regulados. Lleno de precios regulados, el precio de las tarifas es uno de los precios regulados. Pero además, cuando nosotros, creo que fue Eduardo Brenta que lo planteó con más fuerza, el producto de los precios, los precios
de los productos importados, pero francamente en el límite de la usura, ¿no? Claramente el caso de la pasta de dientes, que había aumentado, yo qué sé, como 100 veces su valor desde, ¿no? Desde que entra al país hasta que se vende al consumidor. Hay una cosa que para controlar la inflación se hacía mucho en Brasil, que era incentivar el control ciudadano sobre los precios de los productos, ¿no? Entonces, en tal lugar está barato, en este lugar están cobrando de más. Pero yo creo que el Uruguay, que tiene acuerdos de precios, se han hecho muchas veces negociaciones de acuerdos de precios, creo que lo que plantea el documento del Partido Socialista es avanzar un poco más en los acuerdos sobre precios, no negociarlos de una vez y para siempre, negociarlos por un plazo, que las instituciones de defensa del consumidor entren en este paquete, tendría que leerlo más, pero me parece esencial porque no va a alcanzar ningún aumento de salarios si los precios se siguen disparando. Eso va a presionar la inflación y ahí ya no vamos a tener el problema del déficit fiscal, vamos a tener un problema del encarecimiento de la canasta, porque además lo que plantea el proyecto del Partido Socialista es para algunos productos efectivamente, de la canasta. Para algunos productos Yo lo que básicos. digo es que a mí me parece atendible. Este jueves nosotros tenemos Reunión de agrupación de gobierno. Allí, por lo menos, hay dos planteos que deberán ser atendidos. En este documento del Partido Socialista se atiende a unos que tienen que ver con la coyuntura económica y el desarrollo productivo. Luego nosotros, algunos grupos, Casagrande, el MPP, han trabajado un documento sobre inserción internacional porque estamos preocupados con la propuesta del Uruguay de eliminar la norma que obliga a hacer tratos con terceros países en forma conjunta. Así que también vamos a tener una discusión sobre la cuestión de la inserción internacional, pero vamos a tener una agrupación de gobierno de lo más movida este jueves. Sobre el tema de política internacional lo conversamos en otra oportunidad. Ya vi documentación en la página de su sector Casagrande, precisamente planteando diferencias con la política internacional del gobierno del Frente Amplio. Así que bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Qué le parece? Gracias. Nosotros continuamos en la mañana.